Bien, buenas tardes. Se ha iniciado la grabación. Bienvenidos al evento programado para el día de hoy y organizado por la Unidad Zonal Amazonas. Damos pase a la coordinadora para la presentación del expositor que nos acompaña el día de hoy. Adelante. Gracias, ingeniera Sarita. Muy buenas tardes con todos y todas. Mil disculpas por los inconvenientes que hemos tenido. Tanto nuestro expositor como yo nos encontramos en campo y en estos momentos viajando. Pero el día de hoy vamos a tener una interesante charla sobre conceptualización e implementación de proyectos con enfoque de siembra y cosecha de agua. Nuestro expositor es el gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Cajamarca, el ingeniero Antenor Florínez Díaz, y también es amazonense. Por eso me enorgullezco de presentar a mi paisano en tan importante tema. Entonces, con ustedes, sin más preámbulos, presento a nuestro ingeniero y le doy el pase. Ingeniero Antenor, buenas tardes, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy complacido de compartir esta conversación con ustedes de un tema cada vez con más actualidad. Ustedes podrán verlo también, los que estamos en la sierra. Estamos en una sequía muy fuerte y el tema central para todos los agricultores, para todas las personas de la ciudad, se inscribe en el agua. Entonces, vamos a hablar un poco de los antecedentes que en Cajamarca trabajamos el concepto de siembra y cosecha de agua. Lo pensamos en la época, en el siglo anterior, los últimos años, estoy hablando del 95, 96, cuando teníamos en ese tiempo en el Pronamach un proyecto que se llama Fondo de Capitalización Comunal, que no era otra cosa que préstamos que se daban insumos a los agricultores, organizados para que posteriormente ellos puedan devolver y el fondo pueda crecer y abastecer más agricultores. Entonces lo que advertimos es que en los años buenos, cuando la precipitación es uniforme, los agricultores podían devolver esta pensión. Y en los años en que la precipitación se volvía intermitente o se escaseaba, los agricultores no podían devolver el fondo de capitalización comunal. Entonces, en ese programa teníamos 2 asesores holandeses, a los cuales se alistan ser ustedes, a los cuales les decimos qué podemos hacer en Cajamarca, en este territorio montañoso, de clima semiárido, para que podamos, primero, asegurar la cosecha, lo que conocemos como siembra grande, y posteriormente, si podíamos sacar una siembra que lo conocemos como siembra chica. Y eso solamente se puede hacer si es que se tiene riego. A su vez, conocemos que el Ande no se presenta en las 4 estaciones como en otros lugares, sino tenemos 2 épocas bien marcadas, una seca y una lluviosa. Entonces, un territorio montañoso y además un clima partido en las condiciones de humedad determina pues, que solamente podamos desarrollar en estas riberas y con este clima lo que hoy conocemos como agricultura de montaña. Esta agricultura de montaña pocas áreas planas tenemos, está localizada en las laderas y dentro de las laderas, cuando queremos mirar el agua, encontramos las fuentes y lo asociamos con las unidades hidrográficas que se llaman microcuencas. Entonces, en esa época discutíamos con nuestros asesores cómo podríamos hacer para que el agua, que en la época de lluvia es abundante, lo podamos tener en la escasez y cómo hacer para que no se nos escape por gravedad. Entonces, varias alternativas se propuso, pero no se pudo implementar porque teníamos en cuenta los costos muy altos y no teníamos la tecnología en Cajamarca en ese entonces
como para hacer las construcciones. Entonces, apareció esta idea de cómo en cada una de las microcuencas desarrollar un conjunto de tecnologías, como decíamos, hoy le llaman medidas, también se dice, que nos permitan infiltrar el agua en todo el espacio de la unidad hidrográfica para recargar el suelo, el subsuelo y los acuíferos, de tal manera que pudiéramos primero mantener las fuentes de agua y después aumentar quizás más adelante el caudal. Entonces se hicieron experiencias dispersas que venían no solamente de varias instituciones en Cajamarca, entre ellos la Universidad Nacional de Cajamarca. No sé si ustedes están moviendo las diapositivas. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí lo escuchamos. ¿Usted puede ver las diapositivas en su celular para que más o menos nos indique si avanzamos o no? Estamos en la No lo veo, diapositiva pues, 3. esa es la preocupación que tengo. Ya, ¿estamos en la diapositiva 3 en la erosión hídrica o todavía Ya. no llegamos a ese punto? Bueno, listo. Entonces, para poder retener el agua necesitábamos que el ecosistema sea sano, pues, porque si tenemos erosión hídrica en todos los lados, cambio de uso del suelo, deforestación, entonces la escorrentía es mayor que la infiltración. Y entonces, con esta forma en la cual están los territorios andinos, no era posible ni retener el agua, ni contener la erosión, y por lo tanto, la producción de los cultivos iban a ser cada vez menos, ¿no? Entonces ustedes ven esa fotografía, es una planta de talla que según no sabemos cuántos años se instaló en ese sitio, pero perdió todo ese suelo en varios años y ustedes pueden ver en qué condición está. Entonces, el suelo delgado no puede retener agua y un suelo delgado no tiene la fertilidad suficiente para producir los alimentos que la familia necesita. Bueno, entonces no solamente es la erosión hídrica, sino también cambio de uso. En Cajamarca no existen áreas comunales. Desde la parte baja hasta la parte alta tienen propietarios y su uso es agrícola, pecuario, o sea, múltiple. Entonces, también vemos la ganadería que es combinada, animales menores, vacunos, etcétera, que caminan por la ladera y por lo tanto producen compactación del suelo, pérdida de cobertura y por lo tanto también disminuye la infiltración. Bueno, Universidad Nacional de Cajamarca, no sé, podemos ir a esa diapositiva que dice ecodesarrollo. Ahí se imaginó cómo están un poco las laderas en este momento y qué podría pasar después de 20 años si aplicábamos el concepto de ecodesarrollo. ¿Qué decir? Es decir, la ecología aplicada al desarrollo. Entonces, la parte ecológica es lo que se conoce hoy como el sector ambiental, la parte económica, y no hablábamos en ese momento de la parte social, simplemente la parte ambiental y la parte económica. Entonces, se dijo que para estas lagunas andinas era interesante aplicar el concepto del ecodesarrollo. Este enfoque materializado en un modelo que se denominó silvoagropecuario. Es decir, que debía haber en cada parcela, por zonas agroecológicas, según competa los elementos que lo componen, podríamos desarrollar agricultura, ganadería y forestería. Por eso es que se llama silvo agropecuario, y en el cual se decía que para lograr el desarrollo se tendría que haber un equilibrio
entre la demanda de recursos naturales y la oferta. Y por lo tanto podríamos tener una sociedad que en el Ande podría tener un desarrollo sostenible. Después apareció la cooperación belga Forator en Porcón, que muchos seguramente conocen. Entonces, ahí apareció el modelo, no del ecodesarrollo, sino de las plantaciones con fines industriales, al cual también en la universidad el líder que dirigía este proyecto agropecuario lo denominó Punto Verde. Entonces se introdujo el pino, diferentes coníferas, y ahora ustedes lo pueden poner en Porcón, en las fotografías también están, y de Cajamarca se esparció por todo el Perú a través del programa la reforestación con especies exóticas en este caso. Entonces, en el programa trabajamos el enfoque de desertificación, que consistía en proteger el suelo, y protegiendo el suelo podíamos también conservar el agua. Por eso es que el acento se puso en las prácticas de conservación de suelos para introducir también como mecanismo de conservación de suelos las prácticas vegetativas, pastos, plantaciones forestales, etc. Y el agua aparecía manejado como consecuencia del trabajo o de las medidas para controlar la desertificación. En la primera década de este siglo, hubo una ONG en Cajamarca que se llamó Instituto Cuencas. Entonces, mucha gente venía de la experiencia anterior de programa. Y entonces ahí dijimos de que el elemento articulador para el Ande no sería el suelo, sino el agua. Y a partir de buscar mejorar la calidad, la cantidad y la disponibilidad de agua, podríamos hacer un manejo de los espacios donde se desarrollaban las actividades de los cajamarquinos. Entonces aparece este esquema, no sé, ahí ustedes están viendo una fotografía que dice un dibujo que dice Instituto Cuencas. Entonces más o menos visualizó de la manera que siguiendo las rutas en los caminos del agua, podríamos, buscando la infiltración, conservar los suelos, mejorar la infiltración con la cobertura vegetal de arbustos, pastos y forestales. El modelo agropecuario en buena cuenta, pero ya no tomando como elemento central el suelo, sino como teniendo como elemento central el agua. Y ahí hablamos de qué fuentes tenemos, y vimos que había fuentes de flujo temporal y flujo permanente. Entonces, para aprovechar de manera combinada los flujos temporales y los flujos permanentes, se acuñó más adelante este concepto de siembra y cosecha de agua, que no sé de dónde vino. Pero era para eso, para ver qué medidas, qué prácticas podíamos hacer con la gente de manera organizada, localizada ya por unidades hidrográficas, en función de la oferta ambiental y en función de la demanda, cómo podríamos ajustar, mantener en el lugar las fuentes temporales, evitar los escurrimientos, recargar los acuíferos y mejorar la disponibilidad de agua. Entonces, dijimos, no dijimos nosotros, eso lo dicen todos los conceptuosos del manejo de cuencas, el elemento central para nosotros serían las microcuencas, y va a depender de dónde lo miremos para saber qué prácticas podemos hacer. Si lo miramos de abajo hacia arriba, encontramos una forma de gestión de la cuenca. Y si lo vemos de arriba abajo, vamos a encontrar otra forma de darle cuenta. Entonces, para nosotros, los andinos, era mejor empezar a mirar la cuenca, hacer el diagnóstico
buscar las prácticas, saber qué necesitamos ahí, a partir de recorrer la cuenca desde la parte alta hasta la parte baja, porque podríamos ver cómo se orientan las fuentes de agua, los escurrimientos de agua, las venas de agua, y cómo podríamos intervenir nosotros como sociedad en la fase terrestre del ciclo hidrológico. Entonces, de ahí empezamos a decir cuál es el enfoque que tenemos si miramos a la cuenca de abajo para arriba y cuál es el enfoque del de manejo del agua en la cuenca de arriba para abajo. Entonces, la forma de mirar de abajo hacia arriba, dijimos, será el enfoque convencional, y la forma de mirar de arriba hacia abajo será el enfoque alternativo, al que después se conoce como siembra y cosecha de agua. Entonces, cuando miramos de abajo hacia arriba, si subimos de la costa a la sierra, encontramos que existe la propuesta de manejar caudales de flujo permanente y con obras de gran envergadura para hacer las grandes circulaciones. Y cuando miramos, bueno, y solamente estamos hablando de fuentes permanentes en el primer paso. Y cuando miramos de arriba hacia abajo, encontramos fuentes de todo caudal, pero flujo permanente y flujo temporal que podíamos aprovechar a lo largo y ancho de las microcuencas, con medidas para infiltrar el agua y con medidas para almacenar el agua en reservorios grandes, medianos o pequeños, según las circunstancias, sean comunales, familiares o individuales. Entonces tenemos más o menos para nosotros definidos dos enfoques: el convencional, propio para las cuencas grandes, y el alternativo para las microcuencas, a las cuales denominamos siembra y cosecha de agua. Entonces, en cada una de estas microcuencas se podría empaquetar las medidas para infiltrar el agua, a las cuales hoy se conoce como siembra, y las medidas para almacenar y regular el agua, hoy conchas y reservorios y microreservorios. Entonces, las medidas para infiltrar el agua ya los conocíamos, están en los manuales. Pueden ser cochas de infiltración, acequias de infiltración, canales de infiltración, amunas, diques para el control de cárcavas, recuperación y ampliación de bofedales, ampliación de humedales, recuperación y manejo de praderas, forestación y reforestación, rehabilitación de nudos, etcétera. Todo ese conjunto de prácticas que, trabajadas de manera ordenada y articuladas, podían captar el agua de la escorrentía superficial y infiltrarlo para humedecer el suelo, el subsuelo y recorrer los acuíferos. Y por otra parte, lo que ya no podía retener las prácticas de cosecha de agua y los que se escurrían por los senderos de flujo temporal y las fuentes de flujo permanente, los podíamos almacenar en la época de lluvia en función del hidrograma de cada fuente. Entonces, cada fuente podíamos hacer una medición mes por mes, cuánta agua transporta, y podíamos hacer los cálculos para decir, esta fuente o tal fuente o el conjunto de fuentes nos pueden aportar tantos metros cúbicos. Y actualmente, con la forma como estamos trabajando, también podemos hacer cuánto de agua nos están aportando. Entonces, con estos hidrogramas hicimos o proponemos hacer el diseño de las cochas, de los reservorios, y en nuestros cálculos podían aumentar la disponibilidad de agua entre 3 o 4 veces más. Entonces, ¿y cuáles son esos reservorios? Entonces, reservorios para
pues estos reservorios podrían utilizarse para usos múltiples, para agua, para consumo humano, para riego, y también podrían complementarse con las cochas que ahora se hacen y están en la parte alta. Entonces, la idea es construir medidas para almacenar y regular el agua de manera articulada y organizadas en red. Entonces, con estas medidas de siembra y cosecha de agua, no solo podíamos mejorar la disponibilidad de agua para uso doméstico y para uso agrario o para otros usos, sino también la idea era rehidratar todo el ecosistema, es decir, mejorar la humedad del suelo en todo este ecosistema al cual podemos llamar cuenca o microcuenca o nanocuenca, como se está diciendo ahora. Entonces, después apareció este concepto de territorio hídrico productivo. En una microcuenca podemos encontrar un conjunto de pequeños manantiales, mirar su orientación de dónde procede, dónde se infiltra, y tratar ese espacio como área de producción con el agua que se capta, regulado con sus microbios, y infiltrando el agua en la parte superior para que se mantengan o se retarden los caudales. Unos dicen territorio hidroproductivo, otros dicen territorio hídrico social. Social porque incluye el hombre como el principal mentor para desarrollar estas capacidades. Entonces, ese es el balance del trabajo que debemos hacer en cada unidad hidrográfica de acuerdo a su diagnóstico biofísico, a su diagnóstico socioeconómico, qué es lo que se puede hacer movilizando a la población. Y para eso se necesita saber quiénes están ahí, quiénes son los actores, hacer el plan de gestión y cómo estos actores, conociendo cuál es la oferta de agua, cuál es la demanda y cuáles son las causas por las cuales estamos perdiendo fertilidad de suelo y disponibilidad del agua, se puedan organizar y puedan trabajar para el mediano, el corto, mediano y largo plazo. Entonces, para eso, dijimos que el agua es el elemento integrador del ambiente, la sociedad y la producción. En otros tiempos, era el suelo. Hoy, hasta ahora y cada vez con más contundencia, decimos que es el agua. Para lograr entender esto, desarrollar lo que se llama, lo que decimos, sensibilización, concientización, etcétera, pero un poco poniéndole más elegante, educación ambiental para la movilización, para la conservación y manejo de este ecosistema cuenca, donde el agua es el elemento central. Entonces, el espacio natural, vamos a decir, la chacra del agua, es la cuenca, unidad hidrográfica. Y además, para esto, recomiendo, como ya lo dijimos, debe tener su plan de gestión por cada una de las microcuencas. Y cada una de estas microcuencas, su organización, que ahora se llama gobernanza. Y cada una de estos comités, ya a nivel de distrito, a nivel de provincia, conjuntamente con las organizaciones usuarias de agua, podríamos tener muchas temáticas para conversar. Ahora, desde el punto, hoy estamos hablando, por ejemplo, mucho de desarrollo territorial. Listo. ¿Qué es el territorio? Es una muletilla ahorita que todos decimos ese término, desarrollo territorial. Para nosotros, territorio es un espacio biofísico que tiene más o menos características similares, características económicas más o menos parecidas, características culturales más o menos homogéneas, que le den a las personas que viven ahí un sentido de identidad y pertenencia. Entonces,
esto va más allá de la delimitación político-administrativa. Nosotros aquí estamos haciendo un piloto, decimos que el territorio, desde el punto de vista hidrológico, es la cuenca del río Crislejas, con las microcuencas que lo alimentan, y político-administrativo, dos provincias, San Marcos y Cajabamba. Entonces, en este espacio, vemos que para la gestión del agua, tiene que hacerse acciones, vamos a decirlo de manera vertical, porque las cuencas están perpendiculares casi a los valles interandinos, y para la producción agropecuaria, estamos hablando de cadena productiva o cadena de valor que iría perpendicularmente a cada una de las microcuencas. Va a depender ya de la altitud para determinar sus zonas agroecológicas, que allí lo determinan. Y entonces también cada una de estas cadenas de valor tiene que tener su organización. Quienes están en el negocio del CUI, por decir, ahí se organizan todos los que están en el negocio del CUI, o todos los que apoyan este producto, y tenemos adentro, cuando elaboran su plan de gestión o su plan de acción por cada una de las cadenas, donde puedan articular esto, el plan nos va a decir qué es lo que le compete al gobierno regional, qué puede hacer el gobierno local, qué pueden hacer las naciones o productores de aquí, qué es lo que necesitan de investigación e innovación para que entre a la academia, y podemos nosotros desarrollar este concepto en base a la gestión del agua. De manera vertical, las microcuencas para el agua, y de manera perpendicular las cadenas de valor, dependiendo también de estas, si es que están en un negocio del cuy, la pan, el mango, etcétera. Pero lo que ahí también tiene que desarrollarse, lo que se conoce como agricultura familiar. Y ahí determinar cuáles son los agricultores de supervivencia cuando su producción no les alcanza para tener, cuáles de sobrevivencia, aquellos que lo que producen lo consumen, y entrar también en lo que es la agricultura de desarrollo cuando se genera excedentes, y con todas las formas de organización, comunales, comités de productores, cooperativos, que haga falta para ello. Entonces, ¿qué organizaciones tenemos para esto? Entonces, podemos hablar de LANA, podemos hablar de junta de usuarios, podemos hablar del gobierno regional, los gobiernos locales, los empresarios, las cooperativas, etc. Bueno, entonces, ya creo que estamos por terminar. No sé si ustedes pueden ver las fotografías donde mostramos las prácticas de siembra de agua, y en las fotografías, bochas, amenas, acequias, diques, conservación de praderas, bofedales, forestación, reforestación, terrazas, y más adentro pueden cambiar también todo lo que se puede lograr con la producción. Bueno, y entrando de lleno solamente a la gestión del agua, nos tocaría trabajar sistemas hidráulicos a partir de fuentes temporales, sistemas hidráulicos a partir de flujo permanente, y fuentes de flujo mixto. Se puedes combinar fuentes de agua temporal con fuentes de flujo permanente. Entonces, ahí nos estamos viendo un dibujito donde tenemos un reservorio y unas casitas. Ya, yo estoy con el teléfono, no lo puedo ver desde aquí. Entonces, si son fuentes de flujo temporal, son aquellos que corren solamente en la época de lluvia, que son 3 o 4 meses. Entonces, hay que calcular ese volumen, que pueden ser escurrimiento de laderas, que pueden ser escurrimiento de torrenteras, que pueden ser escurrimiento de cunetas, inclusive. ¿Y cuáles son las fuentes de flujo permanente? Pueden ser manantiales, arroyos o ríos. Y las fuentes de flujo mixto podemos combinar el agua de los manantiales o
el agua de escorrentía que pasa por un costado. Sumando los dos caudales y estimando la demanda de cada agricultor, podemos diseñar qué tamaño de reservorio se necesita. Nosotros hemos hecho un cálculo muy global que dice que para la época de estiaje, 5.000 metros cúbicos, si cuando termina la lluvia podemos tener disponibilidad de 5.000 metros cúbicos, con eso podemos dar riego presurizado para 1 hectárea aproximadamente. Entonces, si calculamos bien cuál es la oferta de flujos temporales y cuál es nuestra oferta de flujo permanente, podemos decirle al agricultor cuántas hectáreas tiene. En Cajamarca hay mucho minifundio, pues tenemos 3 hectáreas. Entonces, ¿cuánto necesitas tú disponer? 15.000 metros cúbicos. Y con esos 15.000 metros cúbicos, tú puedes poner en valor tus 3 hectáreas de manera permanente, con las actividades que tú estimes pertinentes. Entonces, para el enfoque de siembra y cosecha de agua para las microcuencas, necesitamos conocer cuál es la oferta total manifestada como fuentes de flujo temporal y flujo permanente y las diferentes combinaciones que se pueden hacer. Bueno, y a partir de eso ya hay una serie de cálculos que se tienen que hacer. Para hacer los cálculos depende de la precipitación, la cobertura vegetal, el tipo de suelo, y en eso podemos decir cuánto puede ser, dependiendo de la precipitación, el agua que podemos colectar si fuera una ladera o si fuera una torrentera. Los manantiales. En la tierra podemos ver que el caudal es muy fluctuante. Un manantial que en la estiaje ahorita puede tener 1 litro por segundo, en marzo puede tener 5. Entonces, midiendo o calculando cuánto de agua produce ese manantial en la época de lluvia, nos puede dar un volumen. Y si le agregamos el agua que produce ese manantial en el estiaje, lo sumas y dices, este es mi volumen total de oferta de agua. Entonces, en función de este volumen, yo puedo hacer los reservorios que demanden las parcelas. Va a depender también del tamaño de la tierra que tenga. Y si esto no es suficiente, si tuviera más tierras, poco a poco puede incorporar las aguas de flujo temporal. Entonces, y mirando también las microcuencas o los sitios donde se supone que son las áreas de recargo para estas fuentes, ese territorio organizado lo conocemos como territorio hídrico productivo. No nos estamos viendo, lamentablemente yo no puedo ver como ven ustedes las diapositivas. Estoy un poco hablando de lo que me acuerdo. Bueno, si tenemos agua, ya podemos decidir qué podemos hacer. Nos embarcamos en una cadena productiva, por decir del Puy, continuamos con la agricultura diversificada, va a depender de la vocación del agricultor y la demanda del mercado. Y entonces, para nuestros territorios, una de las principales preocupaciones es de abastecer de los alimentos para la familia, seguridad alimentaria, que le llamamos nosotros. Lo que se puede, ya se puede articular al mercado. Y cuando hablamos de cadena, es porque tenemos eslabones. Un eslabón, la producción primaria, otro eslabón, la transformación, y otra es la articulación comercial o venta en el mercado. Entonces, históricamente, desde el Ministerio de Agricultura, desde las instituciones públicas, hemos apoyado siempre el primer eslabón. Producción, por ejemplo, aquí en Cajamarca, ganado vacuno. Entonces, mejoramiento genético, riego, carreteras, electricidad, solamente para la producción primaria, que es básicamente leche. Y no hemos estado tranquilos porque Nestlé y Gloria compraron. Pero los agricultores reclaman de que los precios que pagan estas empresas
no cubre sus costos de producción. Entonces, están entrando en lo que es la transformación, es la producción de los lácteos. Y más o menos la estimación que, para entendernos, con 10 litros se puede sacar un kilo de queso. Si le pagan unos 50, son 15 soles. Si lo transforman en queso, lo puede vender en 30. Y si lo madura, puede llegar a 60. Entonces, vemos que la oportunidad que tienen los pequeños agricultores para mejorar sus ingresos es que puedan entrar en la transformación de todos los productos que tenemos. Entonces, por eso que necesitamos ahí que la academia, los innovadores puedan sacar nuevos productos y desde el gobierno local o regional podemos apoyar, ya sea con agrovías desde el nivel central o con los compromisos que tienen los gobiernos provinciales y los regionales. Bueno, si cuando tengan en su mano las diapositivas, ahí van a ver un ejemplo, un trabajo que hicimos en Arequipa. Y a partir de una pequeña fuente se captó el agua, se hizo los cálculos. ¿Cuánto es la oferta en la época de lluvia? ¿Cuánto es la oferta en la época de estiaje? ¿Cuánto es la oferta de agua de escorrentía? Y se hizo el cálculo. Y se fue viendo en la medida que se incorporaban las prácticas, pasamos de, a ver si me acuerdo, de unas 4 hectáreas a 15 hectáreas. Entonces, eso solamente teniendo un ejemplo. Si en una microcuenca hay que hacer un inventario de las fuentes de agua y flujo de flujo temporal y flujo permanente para calcular la oferta y calcular la demanda. Pero también hay que hacer este balance, no solo por la microcuenca, sino por cada uno de los sistemas hidráulicos. Ahora, ¿en qué estamos? El problema. No hemos podido todavía lograr que este concepto se incorpore en la formulación de los planes de desarrollo de cada uno de los distritos de su provincia, vamos a decir, los planes de desarrollo concertados. Todavía se planifica por centro poblado, que es de delimitación político-administrativa, y todavía no se planifica, no se incorpora en la planificación la gestión del agua por unidades hidrográficas. Y no se incorpora todavía porque la norma, lamentablemente, que sacó el Ministerio de Agricultura no nos permite trabajar proyectos de inversión, o sea, público, PIB, para la gestión del agua por microcuencas con el enfoque de siembra y cosecha de agua. En Cajamarca lo que estamos haciendo, hemos tomado 4 distritos que están considerados de extrema pobreza, estamos haciendo el diagnóstico biofísico por cada una de las microcuencas. Por ejemplo, estoy regresando de Cortogana, ese distrito tiene 21 microcuencas y en cada una de esas microcuencas pretendemos hacer su plan de gestión del agua tal como conversamos anteriormente. Pero de estos 4 distritos empezaremos por una microcuenca en cada distrito o 2. Nuestra meta es hacer los planes de gestión para 8 microcuencas, pero en alianza con esta unidad ejecutora que tenemos en el Ministerio de Agricultura, que se llama Sierra Azul. Ya hemos inscrito la primera de 2 microcuencas, la idea y el proyecto, y esperamos más adelante las otras. Pero nosotros, como gobierno regional, estamos encargándonos de todo el diagnóstico biofísico. Y Sierra Azul hará el diagnóstico socioeconómico y el diseño de los sistemas hídricos productivos. Veremos que hay una participación, ojalá un financiamiento,
con otras instituciones que puedan entrar en este programa. La idea es decir, mira, ahorita están cultivando con riego permanente en esta época 50 hectáreas por microcuenta. Y nuestra idea es llegar siquiera a 150 o 200. Entonces, ¿eso qué permite? Que haya más demanda de mano de obra y más empleo. Y si entramos en este concepto de cadena de valor, entonces trabajaremos la parte de producción, transformación y articulación comercial de acuerdo a cómo vaya evolucionando la producción. Por ejemplo, en este distrito de Cortegana tenemos desde el Marañón hasta los 4.000 metros de altitud. Van los sistemas productivos en esta agricultura y ganadería de ladera. Entonces, la parte baja, productos tropicales, cacao, mango, palta, café, etcétera, etcétera, y en las alturas, en la parte media, maíz, trigo, cebada, igualito que en otro sitio, y en la parte alta, lo que es ganadería con los lácteos. Bueno, esto es lo que les quería contar a grandes rasgos. Disculpen que no, de dónde estoy, no se puede hacer la conexión con internet, pero me gustaría conversar con ustedes si es que me entendieron sus apreciaciones. Muchas gracias. Ingeniero, estamos viendo unas fotos. No sé si usted nos puede hablar algo de eso. A ver, no sé, pues yo no los veo, pues. A ver, ¿dónde están? Hay una parte en su exposición que habla de fotos. De muestra fotográfica. Ajá. Bueno, y ahora estoy confundido porque fueron varias las diapositivas que tenía y no sé cuál ha entrado. Bueno, a ver, vamos a las fotos. Ponga la primera. Sí. Ya. Y sí, se están viendo. Esos son los primeros microreservorios que se hicieron en Cajamarca. Nosotros apostamos para que se pueda masificar, poder impermeabilizarlo de manera natural. Para eso, aprovechar la gran cantidad de sedimentos que traen las aguas de torrencia durante las primeras lluvias, y eso, después de pasar por un desdrenador, ingresa al vaso. Y en un año o dos lo tienes totalmente impermeabilizado. Entonces, para poder masificar, nosotros decíamos, hay que abaratar. Y una de las formas de abaratar es haciendo impermeabilización natural. Eso es lo que vemos ahí. Y a partir de eso, rumbo presurizado tal como ven también. La otra. La que sigue. Ya se está viendo. Ya está viendo, sí. Acá no se ve, aquí estamos en las mismas. Bueno, en todo caso es el mismo concepto, con un agricultor que está viviendo cuando arrancó su sistema de riego y después lo vemos ya a partir del manejo que fue. Es lo mismo. Bueno, y en Huamachuco, en Carrión. Aquí tenemos una laguna que han visitado por ahí, seguro que conocen Sausacoche, se llama. Eso con un proyecto del PNUD se puso un dique y se almacenó. Y se sacó 2 o 3 canales. Pero resulta que este canal, en la época de lluvia, es un gran colector de agua de escorrentía. Entonces, estos agricultores tienen su dotación de agua de la laguna. No sé cuándo, en este momento ya no me acuerdo. Cada 15 días, tantas horas, tantos litros por segundo. Pero esos compuertas se abren ya cuando el expediente se instala. Pero con estos agricultores, trabajamos la idea de que esa agua que colecta el canal, lo almacenemos en sus microreservorios. Eso ya es un volumen. Y cuando les toca el turno, recargan con el volumen que les toca. Entonces eso significaba que aumentaban su disponibilidad de agua en un 30%. Y ahí pueden ver, antes de que se construyan los reservorios y después de cuando ya se construyeron,
cómo cambia el paisaje. Ese es, el concepto es el mismo, en el mismo lugar, antes de que se construyan los sistemas hidráulicos, y después, ahora no sé cómo se vayan, debe estar mucho mejor. Esa es una evolución. Entonces, ahorita se está hablando mucho de agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, ya no en estas condiciones, como están viendo en la fotografía, en la primera, ya no había que sostener. No podíamos hablar de agricultura sostenible porque todo estaba degradado. Y ahí lo que es agricultura regenerativa. Hemos regenerado el suelo, porque ya no es un suelo agrícola. Se ha regenerado el agua, vamos a decir, porque todo se escurría, y ahora se captan esos reservorios que están ahí, son puramente agua de escurrencia, y se regeneró la biodiversidad. Entonces podemos ahí ver en diferentes épocas cómo fue evolucionando. En este momento, hace poco he ido, está mucho mejor que lo que se puede ver en estas tres fotografías. Tranquilamente podemos poner una cuarta. ¿Podemos ver la siguiente? Bueno, esa es la última de San Nicolás San Andrés de Tutupato, Lima. Bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta? Claro que sí. Vamos a pasar a las preguntas. Muchísimas gracias por la exposición. Y bien, vamos a dejar que puedan levantar la mano aquellos que deseen hacer alguna consulta, o si desean escribir su consulta en sala. Bien, no tengo yo manitos levantadas. Sí, pues así una pena que usted no pueda ver las diapositivas porque creo que no han estado tan sincronizadas. Pedimos las disculpas del caso por eso. Bien, no sé si hay alguien que desea formular alguna consulta al ingeniero sobre el tema que ha expuesto. Ingeniero, en todo caso, no sé si nos está escuchando usted bien ahorita, porque sabemos que usted está en campo. Queríamos... Sí, lo estoy escuchando. Sí, muy bien. Ahí, usted se encuentra ahora en el gobierno regional, nos comentaba, ¿no? Y se está aplicando proyectos de este enfoque. ¿Para qué provincias? Las que nos menciona ahí en su PPT, porque acá menciona distritos o 4 provincias, no sé si me entendí bien, que eran Chupicaloma o... Tres provincias. 3 provincias. ¿Y cómo van los avances ahí? Muy bien. ¿Ahí qué están haciendo, ingeniero? ¿Nos puede hablar un poquito más? A ver, la delimitación de cada una de las microcuencas. Estamos haciendo el diagnóstico biofísico, es decir, cómo está la cobertura de ese país, cuántas fuentes de agua existen, cuál es la demanda, la precipitación de la zona, algunos datos sobre temperatura, humedad relativa, nos permite hacer los mapas de isoyetas, los mapas climáticos, vamos a ver ahorita el nombre, y finalmente hacer el balance hídrico. Es decir, para decirle a los agricultores, la oferta ambiental son tantos miles de metros cúbicos, su demanda es tanto, entonces en el balance veremos si la oferta es menor que la demanda, igual que la demanda o mayor que la demanda. Si es mayor que la demanda, ¿qué medidas podemos hacer con que el agua no se escape y se queda con nosotros, aplicando las diferentes prácticas que están en los manuales de siembra y cosecha de agua? Incorrecto, muchas gracias, ingeniero. ¿Y usted, ingeniero, qué opina de todo esto?
por el cambio climático que se están reduciendo el volumen y los caudales de los ríos, ¿ese impacto también está llegando a Cajamarca? ¿Están viendo esas reducciones severas en los caudales de los ríos? ¿O todavía no se ve ese impacto? Es muy fuerte porque la desertificación continúa, aumenta la temperatura, mayor evapotranspiración y por lo tanto, y eso además los caudales de las fuentes siempre están en caída libre, disminuyendo. Entonces, estas medidas de siembra y cosecha de agua, cada cual lo puede entender a su manera, hay diferentes escuelas, es, son medidas netas de adaptación al cambio climático. No sé cómo estarán por Cajamarca exactamente, pero hoy día en las noticias salió la situación de Iquitos, ¿no? Y es sumamente alarmante cómo ha reducido el caudal del río Amazonas. Incluso ante esta severa y acelerada en decaimiento de flujo y de caudal de los ríos, la metodología o la estrategia de siembra y cosecha de agua, en promedio, ¿cuántos años toma? Hemos visto en sus fotos una diferencia, bueno, son 20 años más o menos, 20 años, entre 2004, bueno, 10 años, 10 años, en 10 años es que recién se puede ver un resultado. ¿Cree que puede darse resultados ante el impacto del cambio climático que cada vez es mucho más fuerte? ¿O usted cree que se debe acelerar también estas estrategias que se proponen con la siembra y cosecha de agua? A ver, dice que los incas construyeron La las foto, andenas que tenemos en el Perú, no en siglos, sino en centurias. ¿cómo? Lo que pasa es que todas las medidas o tecnologías de las culturas prehispánicas se abandonaron y se trabajó a la ladera como si fuera plana y con todos los procesos de degradación que ahora tenemos. La situación es que se tiene que hacer, se debe hacer, Sí. porque si no se logra hacer eso, vamos a tener migraciones masivas del campo a la ciudad, porque la gente no va a poder vivir, no va a poder tener los ingresos en estas condiciones. ¿Y usted qué propondría si tuviera la autoridad para definir una estrategia rápida, un estado de emergencia y priorizar actividades solamente con este enfoque de siembra y cosecha de agua? En su opinión, ¿qué es lo que se debería priorizar a nivel nacional? A nivel nacional, ¿qué es lo primero que se debería hacer? Destinar los fondos que hagan falta y Ujú, cada pero, gobierno, cada gobierno local debía tener sus planes de gestión dentro de sus planes de desarrollo concertado, la, ujú, como uno de los componentes, el manejo de las oportunidades geográficas. Entonces, eso todavía no está en los diagnósticos, no está en los planes, y por lo tanto es una tarea pendiente. Y eso viene desde ese plan, deje ya de trabajar por delimitación política administrativa, entre para la gestión del agua por unidades hidrográficas. Uno de los temas centrales es hacer por cada microcuenca sus planes de gestión y para que las instituciones y organizaciones empiecen paulatinamente a trabajar y los resultados se van a ver. Eso es innegable, ¿no? Pero que toma tiempo, no ujú. es ¿Y tan eso no fácil. debería hacerlo el ANA, en coordinación con el ANA? Claro, todas las instituciones que están en la microcuenca. Por eso es Ujú. que cada microcuenca tiene que verse cuáles son los actores. Y los actores tienen que ser públicos, privados, sociedad civil y también la academia que ayude. Hoy llaman cualquier a esa forma de actuar. Y que los planes de gestión van a ver qué es lo que se necesita hacer y qué inversión corresponde al Estado. ¿Usted cree que entonces los planes deben ser únicos e independientes? No habría una medida transversal para todos, más allá de los recursos. No, estamos hablando del agua
que es por unidades geográficas, pero ya las cadenas productivas, las cadenas de valor van a ser perpendiculares a las cuencas fluviales, ¿no? Porque eso se trabaja por zonas agroecológicas, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la altitud y la latitud de cada uno de los países. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por todo eso. Sabemos de su amplia experiencia y conocemos que todo el trabajo que usted ha desarrollado en nuestra entidad desde el Pronamach, ¿no? Le agradecemos el haberse tomado la molestia de poder darnos esta charla. Comprendemos que a pesar de que usted se encuentra en campo y las dificultades técnicas, ha podido y ha tenido la disposición de poder conectarse y poder darnos. Igual le agradecemos, estamos muy reconocidos por eso y también agradecemos a todos los que se han podido conectar. No sé si alguien más desea hacer alguna consulta al ingeniero Antenor Floríndez y o si no puede escribirlo también. Igual, ingeniero, agradecerle a usted. También sé que Victoria está en tránsito, por eso no nos puede escuchar, se ha desconectado ya hace unos minutos. Igual agradecerle nuevamente. No veo preguntas, creo que todos han quedado, no sé si ya todos han podido ver con claridad esta estrategia de la siembra y cosecha de agua y entenderla sobre todo, ¿no? Porque como usted bien refirió, a veces estos enfoques han variado de nombre, pero lo esencial es que es el agua, el principal elemento que nos debe unir y llevar a la reflexión y a la priorización de acciones para evitar que exista cada vez menos agua en nuestro país. En los viajes que usted ha realizado, ingeniero, ¿cuál cree que es la región más afectada del Perú? ¿O conoce usted, o por referencia de otros profesionales, dónde ve usted que está el impacto mucho más fuerte de la disminución de agua en los caudales? Bueno, yo en todo el país, especialmente la tierra, por todos sitios, el mismo manejo, eh, que también depende de la formación que reciben los técnicos, nosotros lo mismo casi en todo el Perú. Y habrá que iniciar, pues, ¿no? Mira, tenemos casi 30 años hablando de esto, pero muy poco se ha podido implementar. Sí, es correcto, hay que hace falta mucho más sensibilización. Se sigue haciendo un uso o un mal uso de los... Perdón, disculpe, ¿no le escuchamos? Las políticas públicas. Ah, claro. Realizar estas acciones. Lo estamos escuchando muy mal, ingeniero, perdone usted, no le escuchamos la última parte. Decía, las políticas públicas sí, tienen que orientarse para hacer estas acciones. Correcto, sí, muy bien dicho, sí, porque definitivamente el agua es el elemento vital que va a determinar mucho de la economía, mucho de todas las actividades de desarrollo económico a nivel nacional. Y estamos viendo el impacto que está teniendo, su escasez, sus limitaciones, las restricciones incluso, ¿no? Hace poco me enteré que en Cajamarca incluso están con restricciones de agua potable ya en la ciudad, ¿no? No sé si ese problema ya se habrá superado. Tenemos 2 veces lo tenemos. Sí, solamente abastecimiento de 2 días por semana. El resto que guardar agua. Impresionante, ¿no? Sí, el impacto está siendo muy severo. Esperamos que esta charla y otras charlas, ingeniero, sobre este tema siempre sean de aporte para que podamos tomar conciencia de la importancia de las acciones que se deben priorizar a nivel nacional y a todo nivel de gobierno. Ingeniero, le estamos muy agradecidos y esperamos que podamos volver a tenerlo en otra charla para mayor detalle sobre estas últimas actividades que usted nos ha mostrado y que se vienen desarrollando. Le agradecemos nuevamente y como no tenemos en estos momentos otra pregunta ni comentario, lo dejaríamos antes de cerrar la grabación de este evento. Recuerden que esto va a poder verse en YouTube y también en nuestra aula virtual. Así que le damos paso, ingeniero, para sus comentarios finales sobre este tema,
sus comentarios sobre lo que nos falta todavía, ¿no? Tener esa priorizar a todo nivel, porque como ciudadanos, como amas de casa, como profesionales, se sigue viendo el agua y se sigue haciendo mal uso o desperdiciando agua de un elemento tan escaso, ¿no? Y sobre todo en la costa, tan escaso. Ya se está viendo el impacto en selva, ya se está viendo el impacto en sierra, entonces debemos priorizar estas actividades, todas estas acciones que el ingeniero nos ha mostrado en la charla de hoy, esta estrategia que ha permitido y que hay resultados, ¿no? Sus fotografías han sido muy elocuentes y creo que es una experiencia válida que se debe tomar en cuenta y como autoridades, como ciudadanos, como profesionales, debemos y estamos en la responsabilidad de poder difundir esta información tan importante. Ingeniero, lo dejo a usted con sus comentarios finales antes de detener la grabación. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias y mil disculpas por la forma como se ha realizado esta reunión. Estoy en una zona donde el internet no es tan potente. Y bueno, pero de todas maneras, yo estoy agradecido por la oportunidad que me dan de comunicarme con ustedes. Eh, tenemos que discutir mucho más a profundidad el tema. Es una medida muy concreta para la acción al cambio climático. Los resultados, los primeros resultados, encontrarlo en diferentes lugares del Perú, con diferentes escuelas, vamos a decir, de este concepto de siembra de cosecha de agua. Algunos le llaman crianza de agua, otros le llaman gestión social del agua, otros siembra y cosecha de agua. Cada uno tiene sus variantes, pero en esencia son mismos, o sea, lograr que los recursos naturales tengan una mejor gestión a partir del manejo del agua. Eso hay que seguir desarrollándolo. Vamos a aprender seguramente más cuando pongamos en práctica lo que estamos pensando y hace falta seguramente más adelante entre nosotros desarrollar intercambios de experiencias para aprender de todos y poder implementarlo en la zona donde estemos trabajando. Un poco es como decía Bolívar, no se es de dónde se nace, se es de dónde se lucha. Yo soy amazonense, pero lamentablemente no he podido trabajar por ahí. Hoy estoy en Cajamarca, pero también estoy en otros departamentos del Perú y espero pronto. Ya en Amazonas, soy de la provincia de Chachapoyas, del distrito de Chuquibamba, y en este momento mis paisanos estamos organizando nuestro, nuestra asociación de productores, donde yo también soy parte, y estoy con ellos trabajando para ver si podemos hacer, implementar este concepto en el centro poblado de Jugo, así se llama, ¿no? Yo nací en Jaja, del distrito de Chuquibamba, y Jaja quiere decir barranco en quechua, pero descendiente también de, de mis padres fueron, vinieron de Bolívar, de Selendín, también del propio Amazonas. Entonces, mi territorio es Cajamarca, Amazonas. Muchas gracias, un abrazo a todos.